gracias por quedarse con nosotros y disculpe, tuvimos fallas técnicas, pero continuamos con nuestro estudio de cómo escapar de la trampa de complacer a los demás a través de teniendo relaciones interpersonales sanas. Y les había dicho del por qué nosotros necesitamos enfrentar este problema, ¿verdad? Y les estaba dando las razones por las cuales debemos de enfrentar ese problema. Y les había mencionado ya 3 de ellas, la cual es, número 1, provoca que pierda el propósito de Dios para mí. Y el número 2 es que me aleja de crecer en mi fe, nos aleja de crecer en nuestra fe, nos incapacita. Y el tercero es que nos conduce al pecado. Hacemos lo que la gente quiere que nosotros hagamos, cuando a veces esas cosas van en contra de lo que Dios pide de nosotros. Déjenme les cuento una pequeña anécdota. Hace algunos años yo tenía una amiga, lo cual también era mi jefa, y una vez ella me pidió que la llevara a una clínica de abortos, que porque era la única persona en la que ella podía confiar. Y era mi jefe y era mi amiga. Por supuesto que yo quería agradarla, pero tuve que tomar la decisión, ok, ¿a quién prefiero agradar? ¿A mi amiga, a mi jefa o al Señor? Yo sé lo que el Señor dice con respecto al aborto, yo sé cuáles son mis convicciones, ¿verdad? Y saben que no fue algo fácil, pero yo le dije, yo lo siento mucho. Tú sabes que cualquier favor que yo pudiera hacerte a ti, yo te lo hago siempre y cuando no vaya en contra de mis convicciones y de lo que yo creo para el Señor. Y yo sé, han habido ocasiones en las que usted y yo tal vez hemos cedido a la presión del grupo, a las expectativas de otras personas. Y cuando hacemos eso, a veces podemos nosotros cometer pecado porque le fallamos a Dios, va en contra de lo que Dios pide de nosotros. A veces nos hacen preguntas de que, pero si todas las religiones nos llevan a Cristo, ¿a poco de veras Jesús es el único camino al cielo? Y nosotros tenemos que decidir, ok, ¿les vamos a decir lo que ellos quieren escuchar o vamos a nosotros decir lo que dice la Biblia? Entonces debemos de nosotros tener cuidado, porque cuando nosotros realmente estamos adictos a quedar bien con la gente, agradar a la gente, vamos a quedar mal con alguien, y ese es con el Señor. Es importante que nosotros decidamos, ¿verdad?, hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a ver lo que dice Éxodo 23:2. Dice, no imites la maldad de las mayorías. Para muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos pensar, es sorprendente pensar a esta edad, en mi caso 41 años, ¿verdad? Todavía nosotros podemos caer en la presión de grupo, algunos 60, 50 años, qué sé yo la edad que tengo, pero todavía nosotros a veces tenemos ese problema. A veces pensamos que solamente los adolescentes, pero se ve que los adolescentes con lo que más batallan es con eso. Dicen que se hizo una encuesta a los adolescentes y se le preguntó cuál es el problema con lo que ellos batallan más en su vida, y ellos contestaron la presión del grupo. ¿Pero realmente es solamente por los adolescentes? No, nosotros también batallamos con eso. Si nosotros no lo enfrentamos, realmente, aparte de que vamos a ser personas infelices y que no vamos a tener contento a nadie, ni siquiera si tratamos de agradar a la gente, por supuesto que no vamos a tener contento a Dios. Aparte de eso, nos puede realmente alejar, ¿verdad?, de los caminos del Señor, de la voluntad del Señor. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos realmente agradar al Señor, ¿verdad? Aunque quedemos mal con los demás, nosotros debemos de agradar al Señor. Desafortunadamente en la Biblia y aún en nuestras vidas, ¿verdad?, nosotros podemos ver que en muchas ocasiones le fallamos a Dios porque tenemos temor a lo que la gente piense de nosotros. Y eso es lo que causa realmente que nosotros hagamos lo que otros piden, lo que otros esperan de nosotros. La cuarta razón, vamos a ir a la cuarta razón
por la que nosotros debemos enfrentar esta trampa, ¿verdad? De la adicción, de complacer a los demás, es que provoca hipocresía en nuestras vidas. ¿Verdad? Tenemos nosotros que pensar qué máscara vamos a usar, en qué situación, en qué contexto, qué vamos a decir. Yo he conocido gente que para ellos realmente proyectar ser alguien que no son o tener más conocimiento del que verdaderamente tienen, un mejor nivel social o un mejor estatus, a veces tienen que mentir. He conocido gente que tal vez le he conocido por años y tal vez recuerdo las conversaciones que he tenido y de repente las escucho hablando con otra persona y la historia que yo ya sé verdadera de ellos, que ellos mismos me han contado, la están cambiando para que otra persona piense de ellos algo que no es, que piense mejor de ellos, que son más estudiados o que son mejores preparados y todo eso por quedar bien con la gente, pero realmente con quien nosotros debemos de quedar bien y quien realmente conoce quién nosotros somos es el Señor. Él conoce nuestro corazón y nosotros debemos de estar conscientes de que Él que nos conoce tal y como somos, que a Él no le podemos nosotros ocultar nada, Él nos ama incondicionalmente. Entonces, nosotros debemos de esforzarnos para hacer la opinión de Dios la que cuente en nuestras vidas y no la opinión de los demás. Lucas 16:15 dice, Él les dijo, ustedes pretenden pasar por gente de bien delante de los demás, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y aún ahí sabiendo lo que hay en el corazón nuestro, el Señor nos ama incondicionalmente. Y debemos de recordar eso. La integridad es más importante que la popularidad, ¿verdad? Muchas veces nosotros preferimos la popularidad, pero en realidad la integridad es más importante, porque debemos de recordar que Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras acciones, nuestras intenciones, ¿verdad? Y Él realmente espera que nosotros actuemos de la manera que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Nosotros podemos ver en la vida de Jesucristo que Él no cedió a las presiones de la gente. Muchas ocasiones Jesucristo no fue aceptado, fue rechazado. ¿Por qué? Porque Él tenía en mente hacer la voluntad de Dios y era más importante lo que Dios pensaba de Él que lo que las multitudes, que lo que los líderes religiosos pensaran de Él. Entonces debemos nosotros de pensar en eso, que debe de ser más importante la opinión de nuestro Dios que la opinión de los demás en nuestra vida, por mucho que amemos a la gente. Ahora, no estoy diciendo que tampoco debemos de ser personas que no nos importen los demás, porque eso tampoco es sano ante los ojos de Dios y tampoco a Dios le agrada, pero sí debemos de tener cuidado que la opinión más importante en nuestras vidas sea la del Señor. Vamos a ir a la última razón por la que nosotros debemos enfrentar, ¿verdad?, esta adicción, este problema, y es que calla nuestro testimonio, ¿verdad? Cuando tenemos miedo a lo que la gente piense, vamos a realmente dejar de decir quién es Jesucristo, de dejar de vivir una vida que al Señor le agrada para nuestras vidas. La Biblia habla de un ciego que fue sanado. Él había sido ciego toda su vida, ¿verdad? Y dice que los líderes religiosos le preguntaron a los padres de este ciego que qué pensaban de Jesús. Y nosotros podríamos decir, ahora que estamos acá, ¿verdad?, que leemos esa historia, wow, o sea, una gran oportunidad para celebrar las maravillas, las grandezas de Dios. ¿Qué oportunidad es esta? O sea, Jesús es sanador, Jesús es todopoderoso, es el Hijo de Dios. Que ellos podrían haber dicho eso, pero sin embargo ellos tuvieron miedo de los líderes religiosos y dijeron, nosotros no sabemos, pregúntele a él, ¿verdad? Él ya es un adulto. ¿Por qué? Porque tenían miedo a la opinión de los demás. Y muchas veces nosotros somos como los padres de este ciego. Ahora, hemos visto 5 razones por las que debemos enfrentar este problema. Ahora vamos a ver 6 verdades, que nos ayudarán a nosotros a poder ser libres de este problema de la adicción de complacer a los demás.
Ah, vamos a ver Juan 12:40 Romanos 12:2 dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. En otras palabras, en la manera que nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, va a cambiar la forma en que nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos también, y sobre todo, o sea, como hijos de Dios. Les hablaba de las 6 verdades que vamos a ver que nos van a ayudar a ser libres de esta trampa y que nosotros debemos de recordar cuando nos encontramos en situaciones donde nosotros tenemos que decidir, ok, ¿cuál es la opinión que cuenta? ¿La de Dios o la de mis amigos, la de mis compañeros de trabajo, la de mis familiares, la de mis vecinos? Nosotros tenemos que decidir, ¿verdad?, aceptar estas verdades y hacerlas parte de nuestra vida para que cuando esas situaciones lleguen a nuestra vida, nosotros poderlas traer a nuestra memoria y nosotros poder actuar en base a ellas. Juan 8:32 nos dice, y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo vino a libertarnos, Él nos vino a libertar de muchas cosas, del pecado, de la presión de los demás, de nuestros temores, ¿verdad? Y el temor a lo que piense los demás es lo que realmente nos hace que nosotros quedemos mal con el único que verdaderamente debemos de nosotros quedar bien. La primera verdad que nos va a ayudar a ser libres de la trampa de la adicción de complacer a los demás es, ni siquiera Dios puede complacer a todos. Fíjense una cosa, Dios no puede, si Dios mismo no puede complacer a la gente, nosotros no lo vamos a lograr. Siempre hay alguien con quien vamos a quedar mal. Si no hicimos porque no hicimos, se hicimos porque hicimos, pero siempre vamos a quedar mal con la gente. Hay una mitad de gente que ora tal vez un día a la semana, una vez a la semana, o en este momento puede estar orando para que el día de mañana sea un día soleado, ¿verdad? Y que sea un día bonito, poder disfrutar, tal vez van a ir al parque con su familia, mientras que otro porcentaje de la población está orando para que llueva, tal vez para no ir a trabajar, para quedarse en casa, qué sé yo, las razones que tengan para eso. ¿Y saben qué? La mitad de esa población que está orando realmente se va a desilusionar de Dios, porque una parte de esa población va a recibir lo que pidió, la otra parte no. Entonces, si Dios mismo no puede complacer, ¿por qué nosotros pensamos que podemos nosotros complacer a la gente? Algunos oran para que gane su equipo. Bueno, siempre va a haber alguien, un equipo al que le vamos, ¿verdad? Que tal vez si pierde nos vamos a desilusionar y vamos a estar desilusionados del Señor. Entonces debemos nosotros de pensar en eso, que si Dios no puede complacer a la gente, ¿por qué espero yo poder complacerlos a ellos, ¿verdad? A la gente. Dice Lucas 6:26, ay de ustedes cuando todos los elogien. ¿Qué significa ay? Malas noticias, ¿verdad? Porque si estamos agradando a la gente que está a nuestro alrededor y solamente recibimos elogios, y sobre todo como cristianos nos debemos de preguntar realmente, ok, ¿estoy viviendo yo la vida que Dios quiere que yo viva? ¿Realmente estoy yo siendo una persona íntegra ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás? ¿O estoy siendo complaciente con los demás? Me gusta quedar bien, me gustan los elogios. Yo conocí una persona que ella me decía, dice, mi mamá era tan buena, yo quiero ser como mi mamá. Y con los años he aprendido ciertas cositas, ¿verdad? Y he aprendido realmente esto que les estoy enseñando, algunas cosas y algunas cosas con las que todavía estoy batallando, que con la ayuda del Señor estamos trabajando en eso. Y es que le dije yo amo a mi mamá y yo puedo aprender muchas cosas de mi mamá, pero yo no quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser yo y a mí me gusta quién soy yo. Y yo espero que ustedes en esta tarde que están escuchando en su casa,
¿verdad? Que ustedes realmente se sientan contentos con la persona que Dios creó. Porque realmente, o sea, fuimos diseñados y creados por un ser maravilloso y nos creó perfectos a pesar de nuestros defectos y Él nos creó perfectos para sus propósitos y nosotros debemos de pensar en eso. Vamos a ver, el número 1 era que ni Dios mismo puede complacer a la gente, debemos recordar eso. Dios mismo no puede complacer a los demás. 2, no necesito la aprobación de la gente para ser feliz. No la necesitamos. La felicidad es algo que nosotros elegimos. No depende de lo que los demás piensen de nosotros o crean de nosotros. Porque realmente si nosotros permitimos que eso controle nuestras vidas, vamos a ser personas muy infelices y vamos a ser personas realmente que no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a poder agradar a Dios y muchas veces ni siquiera vamos a cumplir las metas que nosotros nos hemos propuesto, porque cuántas veces hemos recibido críticas, o tú no sirves para nada, tú esto y lo otro, pero que nosotros creemos más lo que la gente dice que lo que Dios tiene en nosotros. Entonces tenemos que recordar, no necesito la opinión de la gente para ser feliz. La tercera razón, ¿verdad? La tercera verdad que nosotros necesitamos recordar, antes de pasar a la tercera, déjenme leerles, ¿verdad? Isaías 51:12 dice, yo mismo soy el que los consuela. Dice, entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Verdad? Si nosotros sabemos que el Señor está de nuestro lado, que Él es el que nos consuela, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que, ¿verdad?, nos da todo lo que nosotros tenemos, ¿por qué tememos a lo que piensen otros seres humanos como nosotros, imperfectos como nosotros, cuando el que es perfecto y crea todo perfecto realmente está de nuestro lado y Él es el que nos bendice? Vamos a ver un último versículo para entrar al tercero. Dice Salmos 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Qué maravilloso este versículo, porque aún cuando los seres más queridos, nuestros padres, a veces nos fallan, el Señor está de nuestro lado. La tercera verdad que vamos a ver es, ¿verdad? Lo que ahora es importante solamente es temporal. La razón por la que nosotros nos preocupamos tanto en complacer a los demás es porque vivimos nuestras vidas realmente en el hoy, a corto plazo. Pero cuando nosotros tenemos la mente puesta en la eternidad, lo que verdaderamente es importante, entonces vamos a decidir agradar a Dios. Lo que era importante hace 5 años no es importante hoy. Lo que es importante hoy, mañana probablemente no va a ser importante. Cuando usted lee el periódico, los que leían el periódico en aquellos tiempos, yo no sé si todavía existe, no leían el periódico de una semana pasada o de un día pasado, leían el periódico actual, ¿verdad? Porque el de la semana pasada no es importante. Así nosotros debemos de lo que acá vivimos hoy. Si vivimos a corto plazo, realmente vamos a caer en la trampa de tener la aprobación de los demás en vez de tener la aprobación de Dios. Pero cuando nuestra mirada está en lo eterno, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa el Señor de nosotros? Cuando nosotros pensamos en eso y cuando pensamos que estamos acá de pasada y que, ¿verdad?, debemos nosotros de comportarnos como Dios quiere que nosotros nos comportemos, como Dios quiere que nosotros vivamos, realmente vamos a ser libres y pensar, ¿saben qué? Hay algo más grande, hay algo más importante, ¿verdad? Entonces, y eso algo, ese algo, en verdad, es que vamos a estar un día en la presencia del Señor. El Señor va a estar y no nos va a preguntar, ¿hiciste lo que los demás te pidieron que hicieras? No. Él va a decir, hiciste lo que yo te pedí que hiciera. Cumpliste el propósito para el que yo te creé. ¿Verdad? Vamos a ver la cuarta verdad.
la cuarta verdad, y dice, cuando nosotros entendemos esta, la cuarta verdad es, ¿verdad? Solamente tengo que complacer a una persona, vamos a ser libres. Nuestra vida se simplifica, ¿verdad? Es más simple tratar de complacer a uno, vivir para una audiencia, que para una multitud, que para nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros líderes, nuestros hermanos, nuestros empleadores, qué sé yo. Pero cuando decimos la opinión que verdaderamente importa es la de Dios, vamos a ser verdaderamente libres y vamos a realmente hacer lo que Él pide. Nosotros podemos verlo a través de, ya les había mencionado, del ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Mucha gente le hizo preguntas, mucha gente lo quería presionar, pero Jesucristo solamente hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Él estaba realmente atento a lo que Dios quería que él hiciera y lo que Dios le pedía que él hiciera. Vamos a ver lo que dice Juan 5:30. Dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Esto dijo porque vivía realmente para una audiencia de uno, para Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, es más importante y más fácil realmente el resultado en nuestras vidas. Vamos a ver, Gálatas 1:10 dice, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Entonces debemos de recordar eso, ¿verdad? Que para nosotros agradar a Dios, a veces tenemos nosotros que dejar de agradar a la gente. La quinta verdad que vamos a ver esta tarde, ¿verdad? Que nos va a ayudar a ser libres de la trampa, de la adicción de complacer a los demás, es un día rendiré cuentas de mi vida. Un día nos vamos a presentar ante el Señor y el Señor nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Qué nos va a preguntar? ¿Qué fue lo que hiciste con tu vida? Lo que te pidieron los demás que hicieras, lo que tu mamá quería que tú hicieras, hiciste lo que tu mamá quería que tú hicieras, hiciste lo que X persona quiso que hicieras, hiciste lo que la sociedad quería que hicieras. No, el Señor te va a preguntar, nos va a preguntar, ¿hiciste lo que yo te pedí que hicieras? ¿Hiciste lo que yo diseñé para tu vida? Eso es lo que el Señor nos va a preguntar. ¿Y qué es lo que nosotros le vamos a contestar? Ay, Señor, pero es que, fíjate, yo no le podía decir que no a mi mamá, yo no le podía decir que no a mi papá, yo no le podía decir que no, tú sabes, Señor. No, no vamos a poderle contestar eso al Señor. Porque nosotros debemos de aprender que cuando algo está en contra de los principios del Señor, aunque sea nuestra familia, nosotros debemos de aprender a decir que no. Y también debemos aprender a decir que sí cuando es importante. Callar muchas veces es prudencia, pero también a veces callar puede ser cobardía cuando no decimos lo que tenemos que decir y no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver qué dice Romanos 14:12. Dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Cuando nosotros tenemos eso en mente, vamos a ser libres y decir, al que yo le voy a rendir cuentas es al Señor. Un día me va a pedir cuenta de lo que Él me entregó a mí, de lo que Él quería que yo fuera, para Él, no para los demás. Vamos a ver la última verdad, la verdad 6, y es que dice, y este está maravilloso porque dice, Dios me formó para ser yo, no alguien más. Qué maravilloso que cada uno de los detalles de nosotros, cada uno de los detalles, defectos aún, todo que el Señor puede usar, puede transformar, que Él nos creó con todo eso, realmente lo hizo el Señor, ¿verdad? Y Él me creó para que sea yo misma, no para que sea alguien más. Y aún muchas veces, ¿verdad? Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado habilidades y aún una personalidad para nosotros
propios, para que nosotros con eso hagamos lo que el Señor ha pedido que nosotros hagamos, para que cumplamos propósito en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos los talentos de alguien más, queremos las habilidades de alguien más, o queremos nosotros realmente, ¿verdad? Agradar a los demás y hacemos lo que otros quieren que hagamos y no lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El Señor nos creó para ser quienes nosotros somos, no para ser alguien más. Cuando estemos delante de Él, porque ya les dije que vamos a rendir cuenta, Él no les va a preguntar, ¿y por qué no fuiste como el líder de la iglesia? ¿O por qué no fuiste como el líder de la alabanza? ¿Por qué no fuiste como, qué sé yo, X persona, verdad? El Señor no nos va a preguntar eso, porque Él no nos creó para que fuéramos alguien más. Él lo creó a usted para que fuera usted, con todo lo que tiene que ver con usted, con su personalidad y todo. Dios lo creó así, Él quiso hacerlo así. Entonces, tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Eso debe ser importante para nosotros. Romanos 12:2 dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces nosotros debemos de vivir para complacer a Dios, no para complacer al mundo. Debemos de recordar estas 6 verdades que nos van a hacer libres. Y vamos a recapitular, ya estamos terminando, ¿verdad? Y que estas verdades queden bien grabadas en nuestros corazones, ¿verdad? Dice, ni siquiera Dios puede complacer a los demás. Tenemos que recordar eso cuando nos sentamos tentados a complacerlos. Y 2, no necesito la aprobación de los demás para ser feliz. Es algo que yo elijo. 3, lo que hoy es importante no va a importar. En poco tiempo va a dejar de ser importante. 4, solamente tengo que complacer a una persona y ese es Dios. Y eso va a simplificar nuestra vida. Y 5, un día daré cuentas de mi vida ante Dios. Entonces necesitamos recordar eso, de cómo ser libre de eso y recordar estas verdades que son importantes para nosotros. Continuamos. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad. Todos nosotros nos conocemos, ¿verdad? O debemos de tratar con la ayuda de Dios de conocernos y pensar, ok, ¿en qué áreas yo necesito realmente enfrentar esta trampa y hacer estas verdades propias para yo poder agradar a Dios antes que agradar a los demás? Y aún pensar, ok, si yo soy libre de la trampa de complacer a los demás, ¿quiénes escucharían más de Cristo? ¿Quiénes realmente conocerían más del Señor? Es importante que nosotros pensemos eso. Y si nos cuesta contestar o si no estamos seguros, nosotros necesitamos realmente pedirle al Señor que nos ayude. Él quiere que nosotros seamos libres y que realmente vivamos para lo que Él quiere que vivamos. Voy a pedirles, ahí donde están, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por formarnos. Señor, de la manera que tú nos formaste, Padre Celestial. Gracias por estar interesado en nuestras vidas. Gracias porque tú quieres librarnos, Señor, de la trampa de poder nosotros complacer a los demás. Ayúdanos a vivir de una manera que te agrade a ti, Señor. Ayúdanos a complacerte a ti, a vivir para ti, Señor. Te suplico en el nombre de Jesús que cuando nosotros nos sintamos sentados, Señor, a complacer a otros, que podamos nosotros recordar que tú nos has creado con un propósito en mente, Señor, y el propósito que tú nos has dado a nosotros nadie más lo puede cumplir, solamente nosotros. Te suplico que nos ayudes, que ayudes a las personas, Señor, que están en casa, que nos están escuchando, Señor, para que estas verdades estén presentes en sus vidas, Señor, cuando venga la presión y la tentación
de querer complacer a otros y no hacer, Señor, lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Ya, todavía no. Espera. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Les recuerdo de compartir nuestros videos y también conectarse en nuestras redes sociales con los grupos de vida. Gracias y buenas noches.